Buen día. Hoy voy a abordar el tema del arbitraje internacional. Vamos a comenzar señalando qué es el arbitraje. El arbitraje es un método, es una técnica que permite solucionar controversias entre partes sin acudir a la vía jurisdiccional, sin ir a los tribunales, mediante la intervención de terceros que se denominan árbitros y que el poder de estos árbitros para decidir esa controversia le deviene de un acuerdo que han tenido las partes en forma previa. Eso es lo que podemos definir por arbitraje de manera general. Vamos a dar una visión de cómo ha sido la regulación del arbitraje en Latinoamérica. Bien, enfrentamos en América en los inicios del que se comienza a hablar del arbitraje como un método o una técnica para solucionar conflictos, dos obstáculos principales. Primero, que no contábamos con una regulación, con un marco legal que abordara este mecanismo. Y en segundo lugar, que había un escepticismo casi generalizado en cuanto al empleo de este método para solucionar los conflictos. Entonces, prácticamente el arbitraje no se utilizaba en un primer momento antes de los años 80 en Latinoamérica. Luego, en la medida en que va surgiendo el comercio internacional, en la medida en que los países de América se van conectando con el resto de Europa y con Estados Unidos y Canadá, entre otros países, para realizar inversiones y, vamos a decir, convenios de comercio, se hizo necesario acudir a esta figura, puesto que ya esos países regulaban las situaciones de comercio a través del arbitraje, cuando surgían disputas. Entonces los países comenzaron a revisar su legislación interna y surgen dos convenciones muy importantes, que es la llamada Convención de Nueva York en 1958 y la de Panamá en 1975, que ambas, tanto la de Nueva York como la de Panamá, abordan la regulación del arbitraje internacional. Cuando surgen estas convenciones, los países de América se van adhiriendo a las mismas y toman las normas de estas convenciones para regular estas situaciones que se presentaban, donde debían aplicar el arbitraje a petición de las partes contratantes. Luego, posteriormente, y es algo que nos marca en América, surge la ley modelo. En el año 1985, las Naciones Unidas emite o aprueba la ley modelo para la regulación del arbitraje internacional. Esta ley está compuesta de un conjunto normativo que va a servir de marco referencial para que los países adoptaran su propia legislación interna con relación al arbitraje, pero teniendo siempre como marco, como visión, esta ley modelo era el marco orientativo para que los países dictaran su propia normativa. Y el que marca el camino en América es México. México en 1993, sin dictar una ley de arbitraje, incorpora una modificación a las normas en su Código de Comercio y en su Código de Procedimiento Civil en torno al arbitraje. Entonces el pionero, después de México, van dándose los demás países las leyes en Colombia, en Ecuador, sobre todo los años que van del 93 en adelante. Tenemos que la nuestra de Venezuela es de 1998, así Colombia la tiene en 1997 y los demás países, Bolivia, Ecuador, van dictando sus propias leyes sobre arbitraje internacional. Cuando se dicta este marco regulatorio, se da bajo dos sistemas, un sistema monista y un sistema dualista. En el sistema monista, resulta que en su legislación los países determinaron
que esas normas iban a ser aplicables tanto para el arbitraje doméstico, el interno, el que se realiza dentro del ámbito de los estados, como para el arbitraje internacional, que iba a ser el mismo marco regulatorio. Y luego encontramos el sistema dualista que separa la regulación del arbitraje internacional con el arbitraje doméstico, donde se encuentran en este sistema dualista la gran mayoría de países de América. Entonces, en este sentido, lo que me va a delimitar en el sistema que voy a aplicar, qué normativa, es determinar si estoy frente a un arbitraje de tipo internacional o doméstico. Y para eso surgen dos criterios. La ley modelo me ofrece el criterio jurídico que adoptan la mayoría de países. Es decir, yo voy a analizar si un arbitraje es internacional cuando estoy en presencia de elementos de extranjería. ¿Cuáles son los elementos de extranjería que se van a precisar? Primero, que las partes que contrataron y que decidieron asumirse el convenio arbitral para la solución de cualquier conflicto tengan domicilios diferentes en países distintos, que el contrato deba ejecutarse en un país distinto al domicilio de las partes y que el convenio arbitral señale como lugar del arbitraje un país diferente. Aquí ya me voy a encontrar con diferentes elementos de extranjería. Incluso se toma en cuenta la nacionalidad de las partes contratantes cuando es diversa. Entonces allí en este criterio jurídico me va a definir que el arbitraje es de tipo internacional, pero existen otros países que al lado de este criterio le suman también, como es el caso de Ecuador, que se trate de regular también el comercio internacional, cuando entran en juego aspectos relativos al comercio internacional. Para este país se está enfrente de un arbitraje internacional. ¿Qué es necesario para que se dé el arbitraje? Un convenio arbitral, de acuerdo con la ley modelo y de acuerdo con la ley que impera en la mayoría de países. En este convenio arbitral, las partes resuelven mediante un compromiso que cualquier diferencia que se suscite con relación al contrato o a los contratos que van a celebrar se someta bajo el arbitraje o sea resuelta bajo el mecanismo del arbitraje. Entonces surge este acuerdo arbitral y se prueba mediante cualquier documento. La regulación es muy sencilla. Se permite que ese compromiso o cláusula compromisoria, también llamada, conste en un documento escrito. Incluso la ley permite que se pueda demostrar este compromiso arbitral a través de mensajes que hayan sido enviados por las partes a través de medios electrónicos. También se puede demostrar a través de un documento donde se haya hecho referencia especialmente a esa cláusula compromisoria de las partes y que se haya hecho, por supuesto, también alusión a las partes. Entonces, de esta forma se prueba que hay un acuerdo arbitral. Y es muy importante en este sentido porque las leyes que han adoptado los países de América señalan que incluso el intercambio del libelo de la demanda y la contestación entre las partes, cuando una de ellas señale que la controversia debe someterse por el método del arbitraje y la otra no se oponga, eso ya es una prueba para determinar que hay un convenio de arbitraje previo para solventar esa controversia. Igualmente, también tenemos que todas las legislaciones reconocen que cuando una persona demanda ante un tribunal el cumplimiento de un contrato y la parte demandada, cuando se hace presente en el tribunal, en el proceso, mejor dicho, alega la existencia de una cláusula compromisoria o de un acuerdo de arbitraje, el juez está obligado, si ella lo alega en la primera oportunidad, a determinar que existe falta de jurisdicción debido a la insistencia de este compromiso de arbitraje. Y por supuesto, esto en el caso venezolano lo decide la sala político-administrativa una vez que el juez declara que hay falta de jurisdicción por la insistencia de un compromiso de arbitraje. Ahora bien, ¿qué puede abarcar este compromiso arbitral? Las materias contractuales o extracontractuales. En eso coinciden la mayoría de los ordenamientos jurídicos.
Y dentro de las materias también tienen que ser aquellas que son disponibles. ¿Cuáles son las materias disponibles? Las que pueden ser objeto de transacción entre las partes. Por lo tanto, yo no puedo someter al arbitraje un asunto relativo al estado y la capacidad de las personas, porque eso es un asunto que no es negociable por las partes. Esta es la materia. ¿A quién se extiende ese convenio arbitral? Bueno, la mayoría de las legislaciones establecen que a las partes que lo suscriben. Entonces, sin embargo, existen legislaciones como el caso de Perú, que nos incorpora una novedad que señala todas aquellas personas que quieran obtener beneficios directos o indirectos del contrato, cuya disputa está en juego y se va a resolver a través del arbitraje, se le extiende el acuerdo arbitral. También vincula a esos terceros sobre los cuales ese contrato objeto de discusión va a tener efectos. Sin embargo, esto será aclarado por la jurisprudencia, pero en principio lo que se determina es que sea vinculante para las partes que lo suscriben. Bien, ¿quiénes pueden intervenir en un acuerdo arbitral? La mayoría de los ordenamientos coinciden en que también los sujetos de derecho público pueden ser partes de un acuerdo arbitral. En la mayoría de países latinoamericanos lo que se establece es que sea autorizado la participación de esa persona de derecho público por el procurador, como en el caso venezolano. Y en el caso de los demás países, se señala que debe ser suscrito este acuerdo también por el ministro de adscripción al cual pertenezca este sujeto de derecho público. En casos como en Colombia no se requiere autorización a los sujetos de derecho público para participar en un acuerdo arbitral. Una vez que yo ya tengo el acuerdo arbitral, vamos a hablar de el estándar de cómo deben elegirse, ¿verdad? Esos árbitros que son los que me van a solucionar o me van a dictar esa decisión para resolver esa controversia. El estatus del árbitro en estas legislaciones se equipara prácticamente al de los jueces en el sentido de que gozan de imparcialidad, autonomía e independencia. En este sentido, los árbitros solamente pueden ser retirados del conocimiento de la causa a través del mecanismo de la recusación. Y la mayoría de las legislaciones establecen que esto solo se podrá hacer a través de las causales establecidas en los ordenamientos jurídicos internos para recusar a los jueces. Esta recusación deberá ser resuelta por el tribunal que determine la ley. En este sentido, sí entra a participar la jurisdicción y a tener injerencia en la materia del arbitraje porque es el competente para resolver la recusación, aunque la ley modelo establece que también los ordenamientos jurídicos pueden designar otros órganos distintos a los tribunales que resuelvan estos asuntos en materia de arbitraje. Pero la gran mayoría se inclina porque sean los tribunales. Y la decisión es inapelable, la que resuelva la recusación. En este sentido, tenemos también que no hay distinción en cuanto a la nacionalidad. Para elegir un árbitro no hay limitante de que el árbitro tenga que ser de la nacionalidad del país donde vaya a ser decidido o donde se vaya a tramitar ese acuerdo de arbitraje. Puede ser de cualquier país y tampoco se exige que los árbitros sean abogados, simplemente que tengan el conocimiento que las partes hayan estipulado en este acuerdo arbitral. Porque recuerden que en el arbitraje, en el acuerdo arbitral, las partes pueden establecer toda la modalidad de cómo se va a llevar en un momento dado este procedimiento de arbitraje. Juega mucho el principio de la autonomía de la voluntad. Entonces, una vez que tenemos los árbitros, que de acuerdo con la ley modelo, casi siempre son 3, uno designado por cada una de las partes y el tercero que lo designan los 2 árbitros ya designados, se constituye el tribunal arbitral. En ese tribunal arbitral van a llevarse el procedimiento que va a iniciar, por supuesto, con una demanda que va a presentar la parte que alega el incumplimiento del contrato, etcétera. El tribunal arbitral, de acuerdo, revisando el procedimiento previo que pudieron haber establecido las partes o si no aplicando la ley
que regula cada ordenamiento jurídico, va a notificar a la otra parte para que la parte se haga presente, le establecerá el lazo para que lo haga, conteste y presente de una vez las pruebas en su favor. Los árbitros tienen allí la posibilidad de evacuar cualquier género de pruebas y en este sentido se pueden hacer auxiliar de los tribunales para la evacuación de determinadas pruebas que así lo ameriten. ¿Cómo decide el tribunal arbitral? Mediante un laudo. Aquí no hablamos de sentencia, sino de un laudo arbitral, que por supuesto va a tener que ser motivado. Allí expondrán las razones por las cuales decide el árbitro o el tribunal arbitral decidir de la forma en que lo hace. Y para dar más autonomía a este mecanismo, los ordenamientos jurídicos han reducido la posibilidad de los recursos o los medios de impugnación contra este laudo arbitral. Y solamente se reconoce uno, que es el recurso de nulidad o la acción de anulabilidad contra el laudo arbitral. Pero en este sentido es importante resaltar que este recurso de nulidad nunca puede versar sobre el mérito, sobre el fondo de la decisión, sobre lo que decidieron los árbitros, sino que existen unas causales taxativas cerradas por las cuales se puede interponer este recurso. Una de ellas establecida es que se determine el que lo alegue, el recurso, que demuestre que la parte no era incapaz en el momento en que suscribió el acuerdo arbitral. En segundo lugar, que el acuerdo arbitral haya versado sobre materias que no eran disponibles, que se haya violentado el procedimiento arbitral en el sentido de que no se le hubiese notificado sobre la constitución del tribunal arbitral o sobre las actuaciones y ello le hubiese impedido a esa parte ejercer su derecho a la defensa y que lo resuelto contraría expresamente el orden público del Estado donde se dictó ese auto arbitral. Entonces, fíjense que son causales muy taxativas que ninguna tiene que ver con el mérito del asunto. ¿A quién le corresponde resolver este recurso? Al tribunal que determine la ley de arbitraje de cada país que es el competente. Vemos que las causales son taxativas, que son cerradas. ¿Quién va a decidir ese recurso de nulidad? El tribunal competente que determine la propia ley de ese ordenamiento jurídico. Y vemos que aquí es otra manera en que el Poder Judicial entra a interferir en el arbitraje, pero muy importante, no en la decisión de fondo, no en el mérito. Si el laudo arbitral queda firme, porque no se interpone este recurso de nulidad que en la mayoría de países se establece 15, máximo 30 días para interponerlo después de que las partes son notificadas, se va a ir al reconocimiento y ejecución del laudo. En este sentido, los laudos gozan de una presunción juris tantum de que han sido dictados conforme al procedimiento legalmente establecido. Entonces, la parte que va y solicita ante el tribunal competente, de acuerdo a la ley, la ejecución de ese laudo, si la otra parte se niega a cumplir, lo rechaza, debe hacerlo específicamente, solicitar la inejecución por causales taxativas que son muy parecidas a las que permiten el recurso de nulidad. Entre las causales que pudiera alegar sería que existe previo un recurso de nulidad que no ha sido resuelto y que el laudo no está firme. También pudiera determinar que fue violado el orden público interno, que son materias no disponibles, que las partes no tenían la capacidad, eran incapaces en el momento que suscribieron el acuerdo, más o menos son las mismas causales que permiten obtener la nulidad, pero ninguno va a tener o guardar relación con el fondo del asunto. Entonces, todos tienen que ver con el procedimiento, con que si se incumplió algún aspecto con relación al procedimiento para la designación de los árbitros o para o para tramitar como tal el mecanismo del arbitraje. Entonces vemos cómo el arbitraje ha venido asumiendo un rol importante en los países de América. Con esta regulación que ya tenemos y que anteriormente era una limitante, tenemos un marco regulatorio propio, ¿verdad? Y aparte de esto, encontramos que en la mayoría de países de Latinoamérica se encuentra constitucionalizado. Es decir, la mayoría de constituciones políticas lo consagran
como un mecanismo alternativo de resolución de conflictos. Sin embargo, esta constitucionalización del arbitraje trae de otro lado algún inconveniente porque ha permitido en algunos casos la intromisión del Poder Judicial en las decisiones que se toman porque contemplan otras vías que permiten impugnar el laudo arbitral como el amparo constitucional y la revisión constitucional, alegando de que se han violado derechos establecidos en la Constitución. Para los defensores del arbitraje, esto no debería de darse, puesto que el arbitraje cuenta con el recurso de nulidad que permitiría, como un mecanismo propio de este método, enervar los efectos de este laudo arbitral sin tener que acudir a la jurisdicción. Sin embargo, es importante señalar que en la medida en que el comercio internacional se acrecienta, las relaciones comerciales aumentan y crecen, se fortalecen cuando han confiado en el mecanismo del arbitraje internacional como método para la solución de las controversias. ¿Por qué? Porque hacen que ya no caigan o no se regulen, no se controlen a través de la jurisdicción, sino que se haga mediante un procedimiento mucho más expedito, mucho más rápido y efectivo que el que pueden ofrecer los tribunales. En este sentido, hay que decir que sirve también para un alivio, porque para nadie es un secreto que la mayoría de los órganos jurisdiccionales que conforman el Poder Judicial en los distintos países de América están colapsados. Entonces, la respuesta muchas veces no es oportuna para el justiciable. Y si este mecanismo alternativo de resolución de conflictos es mucho más eficaz, eso hará, sin duda, como está sucediendo, que el comercio internacional cada día fluya y se fortalezca utilizando esta herramienta y a su vez beneficie a los órganos jurisdiccionales porque alivie su trabajo. Con esto doy más o menos un viraje de lo que tenemos ahorita por el arbitraje internacional. Le aclaro que esto era el tema 4. Yo, sin embargo, lo abordé porque considero que es una temática mucho más dinámica que la del tema 3, pero el tema 3 será dado en su oportunidad a través del video que se grabará y se colocará en el aula virtual. De esto también pondré a su disposición el material correspondiente, sobre todo para que tengan una visión de cómo se regula en determinados países como Colombia, Ecuador, Venezuela, algunas ponencias importantes, para hacer un estudio comparativo. Entonces, estoy atenta a sus interrogantes o alguna duda que le pueda contestar. Bueno, muchas gracias, realmente. Muchas gracias. No, creo que lo tengo bastante claro, doctora, porque por lo menos aquí en Colombia, porque en este momento me encuentro en Colombia, en los procesos ordinarios donde se emplea el arbitraje prácticamente que es igual, no tiene recursos de apelación, son 3 árbitros, para la cuestión de la nulidad es igual, prácticamente igual, o sea, no tengo mayor preguntas ahí, tengo bastante claro. He tenido bueno. las experiencias ya en arbitramiento, o sea... Qué bueno. Sí. Y Colombia, además, es de los ordenamientos jurídicos que establecen y diferencian muy bien lo que es el arbitraje doméstico interno a el arbitraje internacional porque aplican el criterio jurídico de los elementos de extranjería. Y recuerde además, ¿por qué usted me dice me es familiar? Porque es que la mayoría de legislaciones, como le decía, tomaron como referencia la ley modelo. La ley modelo que aprobó Naciones Unidas en 1985, si usted la compara con la ley colombiana, con la venezolana, la ecuatoriana, tiene con muy pocas diferencias la mayoría de los principios que contienen el arbitraje, que es darle autonomía a los árbitros, poca intervención del Poder Judicial, reducir los recursos, como usted me lo comentaba, y bueno, ya veo que su experiencia es satisfactoria, porque de verdad yo considero que es un mecanismo, yo soy juez y yo sé que es un mecanismo mucho más ágil el arbitraje que esperar a que transcurra todo un proceso en un tribunal. No sé si tiene alguna sobre otra... todo, por lo menos, que implica mucho la autonomía voluntad de las partes, o sea, está allí muy, es el centro prácticamente. Sí, porque las partes tienen un gran poder en cuanto a cómo va a ser la elección de los árbitros. Fíjense que no necesariamente tiene que ser un abogado.
tienen gran poder en cuanto al procedimiento, entonces en materia probatoria, incluso se pueden dictar medidas cautelares, entonces de verdad que es un mecanismo muy eficaz. Ojalá que siga Aquí por lo menos prosperando. aquí por lo menos en Colombia, por ejemplo, cuando he tenido algunas experiencias con arbitramiento, hay lugares, por lo menos la Cámara de Comercio en Colombia, en cualquier ciudad, tiene a disposición los árbitros, así que uno se dirige, necesita un arbitramiento, bueno, pague las costas, el arbitramiento vale tanto, esto, y prácticamente someten a criterio de la Cámara de Comercio prácticamente, o sea, siempre teniendo en cuenta la autonomía de la voluntad de las partes, porque como usted bien dice, si las partes han acordado arbitramiento, desde luego el proceso ordinario en la jurisdicción normal pues carecería de jurisdicción, así que se respeta esa parte lo que las partes hayan acordado. Muy bien. Bueno, si no tiene más dudas, con mucho gusto voy a poner a su disposición el material que tengo con relación a Colombia, que encontré un material muy valioso en cuanto a la regulación, también de Ecuador, de Venezuela y el de Iberoamérica en general. Cualquier duda, información me la puede hacer saber a través del aula virtual, de mi correo, también les di mi teléfono, que está allí dispuesto para que a través del WhatsApp. Bueno, si no hay más, Dios la pues oiga, igual a usted. gracias. Finalizamos la conexión, que tenga un buen día.